Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en el que nos estén viendo. Bienvenidos a esta tercera sesión sobre introducción a los estudios mitológicos. En esta sesión en específico, en esta breve sesión en específico, estaremos hablando sobre el concepto de mitología. En el video anterior hicimos una aproximación a la definición o al concepto de mito. Sabemos que el mito tiene una característica difícil de definir, una serie de características difíciles de definir. Por lo tanto, lo que tratamos de hacer o lo que tratamos de explicar es una mera aproximación al concepto de mito. Ahora, del mito a la mitología hay un salto conceptual que tenemos que resolver y es la intención de esta breve sesión. Vamos a tomar como punto de partida dos acepciones de mitología. Y estas dos excepciones van a ser sobre las que vamos a estar trabajando para entender en qué consiste la mitología, qué es la mitología. La primera excepción nos dice que mitología es el conjunto de mitos que pertenecen a un pueblo o a una cultura. Y la segunda acepción nos dice que mitología es el estudio de los mitos. Y entonces tenemos dos grandes definiciones que nos dan un poco de luz sobre lo que es la mitología. Bien, sí es verdad que estas definiciones son muy simples, pero también son un buen punto de partida. Por ejemplo, un mito suele pertenecer a una cultura en específico, suele pertenecer a un cuerpo mitológico más grande que a su vez pertenece a a una cultura en específica. Por ejemplo, si yo hablo sobre el mito de Hércules, ustedes inmediatamente van a saber que ese mito de Hércules pertenece a un cuerpo mitológico más grande, que a su vez pertenece a una identidad cultural o a una cultura o a una sociedad que ya conocemos, que es la cultura griega o el pueblo griego. Por lo tanto, el mito de Hércules pertenece a la mitología griega, que a su vez pertenece a la cultura griega o al pueblo griego. Esto es fácil de entender. El mito es una parte de un todo más grande. Quiere decir que asimismo podemos encontrar diferentes tipos de mito, pero a su vez esos tipos de mito por lo general suelen pertenecer a un cuerpo mitológico más grande que a su vez nacieron de una cultura muy específica. No todos los mitos encuentran un cuerpo mitológico grande. Si somos, si somos muy exigentes, podríamos decir que la cultura griega es la que tiene el cuerpo mitológico más grande. Por razones de historia y de preservación de los documentos, mala preservación de los documentos, muchos de los mitos que desarrollaron las culturas primitivas no han llegado hasta nuestros días por múltiples razones. Por ejemplo, que no se desarrolló la escritura a tiempo, o que los manuscritos o que las tablillas en las que escribieron sus mitos fueron dañadas o perdidas en el tiempo. Sin embargo, no quiere decir que no hayan tenido un cuerpo mitológico. De repente hay sociedades o hay culturas primitivas en las que se descubren ciertos mitos, pero que no tienen un cuerpo mitológico porque o no hay estudios suficientes o porque no hay dónde investigar. Em, vamos a continuar con el primer concepto de mito y es que entendemos o hablábamos en la sesión pasada que el mito tiene una cualidad muy especial y es que el mito no pertenece al tiempo histórico. El mito habla de algo trascendental, pero no como algo que ya pasó, sino como algo que está siendo reafirmado constantemente. Por ejemplo, si lo ponemos en cuestiones que podamos asociar en la vida práctica, hay rituales que todavía en el día de hoy se, se, se hacen constantemente cada año. Por ejemplo, el ritual para recibir a la primavera. Hay diferentes tipos de rituales según la cultura de la que estemos hablando. Y estos rituales a lo mejor hoy en día se hacen por identidad cultural o el respeto a las tradiciones,
Pero, por ejemplo, aquí en México se hace un ritual cada año sobre el Día de Muertos. Este ritual, gran parte de este ritual se toma como simple recordatorio de lo que era nuestra cultura prehispánica. Pero hay ciertas partes de México en donde este ritual todavía se ve como algo que sí se vive y que sí se experimenta. Este mito del Día de los Muertos está siendo actualizado constantemente. Quiere decir que no es un acontecimiento histórico que fue en el pasado, sino que cada que se trae el presente se está rememorando y se está reavivando ese mito. El mito no es un tiempo infinito, sino es un tiempo que nunca muere, que siempre está siendo, que siempre está vivo y que nunca deja de ser. Fue, es y seguirá siendo. Por lo tanto, está constantemente en un ciclo infinito, pero no es un tiempo infinito, porque el tiempo infinito implicaría que empezamos de aquí y nunca terminamos. Pero del inicio hasta el infinito hay una serie de sucesos que pueden ser modificados. El mito no se modifica, el mito solamente se revive constantemente a través del ritual, del que hablaremos un poquito más adelante. ¿Entendemos esto? Esta fuerza que tiene el mito. Pero por más fuerza que tenga un mito, por más presencia que tenga un mito, el mito por sí mismo no forma una mitología, no puede formar una mitología. La mitología sí nos habla de una línea narrativa que va explicando diferentes aspectos de una cultura, de una identidad, y que logra dar sentido a un pueblo, le da un sentido, una visión o una interpretación de la realidad. Y esto lo logra bajo este cuerpo, este conjunto de mitos que lo alimenta. Em, mm, por ejemplo, la mitología es un conjunto de mitos, pero ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de este conjunto de mitos? Bien, algunas de las finalidades que yo he identificado en la mitología y que muchos autores han logrado identificar es, y lo voy a leer aquí, es la de fundar, reafirmar, fundamentar, fortalecer y preservar los lazos humanos. Por ejemplo, nuestras sociedades actuales es muy difícil que logremos coincidir con una interpretación de cualquier cosa. Si a nuestros contemporáneos les preguntamos, bueno, ¿cuál es el origen del universo? Algunos te van a decir que es la ciencia. Algunos te van a decir que es una religión o que es otra religión o que es otra religión o las múltiples religiones que conviven en nuestros países o nuestros contextos. Y no hay un consenso en común. Pero no, para los hombres primitivos o para los hombres antiguos, sí había un consenso en común, aunque hubiese personas que se salieran de la norma. Siempre ha habido personas que no creen los mitos o que no están convencidos de esos mitos a los cuales ellos pertenecen, a la cultura que ellos pertenecen. Y eso está bien, pero como mayoría general, siempre hubo un consenso de lo que era una cosa o lo que era la otra. De dónde vino la escritura, de dónde vino la ciencia, de dónde vinieron las artes, de dónde venimos nosotros, incluso la pregunta más fundamental, ¿de dónde venimos nosotros? Bueno, la mitología ayuda a dar respuestas a todas estas preguntas y ayuda a que las personas que pertenecen a esa cultura tengan una interpretación coherente entre sí, que todos más o menos coincidan en el mismo punto de vista. Nosotros venimos de tal Dios, o tal Dios nos formó, o por esta situación nosotros fuimos traídos al mundo. Esto quiere decir que la mitología ayuda a las sociedades a interpretar el mundo, porque en el mundo en el que vivimos tenemos diferentes interrogantes, ¿no? ¿De dónde vienen estos frutos? ¿De dónde vienen estos animales que nos alimentan? ¿De dónde vienen los ríos que riegan nuestros campos? Además, además de dar este sentido de respuestas, también revela el mundo en su dimensión trascendental. ¿A qué nos referimos con una dimensión trascendental? Bueno, sabemos que vivimos en un mundo físico, material, tangible,
pero también tenemos la necesidad o la inquietud no resuelta de que al ser creados nosotros por una entidad divina y trascendental, esperamos o deseamos o anhelamos poder trascender hacia esa divinidad de la cual fuimos formados o desprendidos o creados o inventados o soñados. Quiere decir que la vida del hombre siempre busca un propósito trascendental, porque si no hubiese un propósito trascendental en la vida del hombre, no tendría un sentido el vivir la vida. Por lo tanto, lo mejor para el hombre, y de esto hablaremos más adelante, sería el morir, porque si nada tiene un sentido en la vida del hombre, y si todo va a perecer en algún momento determinado de la historia, entonces la vida del hombre es, es un despropósito, ¿sí? Entonces, las sociedades primitivas lo que buscaban a través del mito y de los mitos, y por lo tanto de su mitología, era dar un sentido trascendental, una visión trascendental, revelar la dimensión trascendental del mundo, ¿sí? Nosotros podemos ver el mundo tal y cual es, pero a través de los mitos, a través de la mitología, las sociedades primitivas podían ver el mundo en su dimensión trascendental y no solamente ver un lápiz como es un lápiz, sino ver el lápiz en su aspecto más divino, más primario, más puro y más trascendental. Bien, por esta razón, hay un apareamiento, podríamos decirlo, entre mitología y religión. ¿Por qué? Porque estos dos aspectos mantienen una relación sumamente estrecha y vinculante. La estrechez nos habla de algo que está junto, pero la vinculación nos habla de algo que está junto y además unido por algo. La mitología centra su fuerza en la línea narrativa mítica, o sea, te cuentan los sucesos míticos. También te habla de los aspectos simbólicos de una sociedad, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tomamos el símbolo de la luna, depende de la cultura, la luna va a tener una interpretación muy característica. Que luego después coinciden estas interpretaciones entre una cultura y otra. Bueno, eso es cierto. Lo que hablábamos en el principio de nuestro curso, hablamos del arquetipo. Pero siempre un símbolo representa algo muy específico para una sociedad. Si bien de esto se encarga la mitología, la religión se encarga de darle un sentido a través de el acto ritual. El acto ritual es la puerta en la que los hombres acceden al mito, a la mitología y por consecuencia al aspecto divino de estas. Quiere decir que el ritual nos sirve para tocar o convivir o participar o generar una comunión con lo divino, con lo sagrado, con lo más primordial en el hombre. Si consideramos que el mito es inseparable de su contraparte ritual, entonces hablamos de un acto que tiene una finalidad trascendental. El acto del ritual tiene la finalidad de llevarnos al mito y por lo tanto a esta comunión espiritual divina que busca siempre y constantemente el hombre. En este sentido, voy a citar a una autora, a una escritora también que es amplia investigadora de los estudios mitológicos y de las religiones. Se llama Karen Armstrong y ella escribía en un libro llamado Breve Historia del Mito lo siguiente, dice: un mito no es una historia que pueda contarse en un marco profano o trivial. Es decir, un mito, por su característica, porque no comparte un conocimiento banal, como por ejemplo la ciencia o la matemática, no te enseña algo banal o material físico perecedero, como cuánto es 2 más 2, sino que, continúo citando, como transmite con un conocimiento que es sagrado, ha de narrarse en un marco ritual
que lo separa de la experiencia profana corriente. ¿Cuál es la experiencia profana corriente? Bueno, pues el ir a trabajar. No tiene un sentido trascendental, tiene un sentido de supervivencia. Y solo puede entenderse en el contexto solemne de la transformación espiritual y psicológica. Nosotros vamos al ritual para acceder al mito y no salir igual que como entramos. En este contexto de las sociedades primitivas accedían al acto ritual para darle un sentido a las acciones que iban a desarrollar posteriormente. Por ejemplo, y me gustaría profundizar más adelante en esto que voy a hablar, es el acto de la caza. Decía esta misma autora, bueno, cazar a los animales, sobre todo los mamíferos, no es algo que haya sido agradable para los hombres primitivos, es una cuestión de supervivencia. Tenían que alimentarse y por lo tanto tenían que cazar y al cazar tenían que asesinar a estos animales, tenían que matar. Pero no es algo placentero, no es algo agradable. El mamífero sobre todo chilla, llora, grita y expresa a través de sus ojos o a través de sus expresiones del rostro, de mismo cuerpo, una angustia. El hombre al ver esta angustia también se ve reflejado en ella. Si el hombre matara por matar, no hubiese desarrollado actos rituales que daban un sentido sagrado a la caza. A través del acto ritual, el hombre bañaba de un velo sagrado el acto de la caza y por lo tanto lograba lidiar con ese estrés y esa angustia que le generaba el asesinar a otro ser humano, perdón, a otro ser vivo, que lo necesitaba para cazarse y alimentarse, sí, pero hay mucha evidencia la cual nos habla de que existieron en muchas sociedades actos rituales para prepararse para la caza, y no tanto para la suerte, que sí es importante y que sí era importante para ellos, que les dieran suerte el encontrar alimento, pero también para lidiar con esta angustia de quitar una vida, ¿sí? Y bueno, para cerrar, podemos concluir en que mitología es, en este sentido, la primera parte de un sistema cultural. Y la primera parte porque la segunda parte sería el acto ritual. Se reúne, tiene la intención de reunir a los semejantes bajo un mismo objetivo. ¿Por qué? Porque en nuestras sociedades actuales, nosotros que somos semejantes, que vivimos lado con lado, vecino con vecino, no compartimos la misma visión. Por lo tanto, estamos individualizados, atomizados. Y no estamos cohesionados, no estamos amalgamados en un solo objetivo, en una sola idea, en un solo principio, sino que tenemos múltiples. La mitología sí unía a los semejantes bajo un mismo objetivo, bajo una misma interpretación del mundo, bajo una misma visión y también bajo los mismos principios. Y esto nos lleva a poner la mirada en el propósito del mito, que es de lo que estaremos hablando en nuestra sesión siguiente. Muchísimas gracias.